siguiente vídeo vamos a ver cómo cambia el generador de grande a pequeño en un aerogenerador de jaula de ardilla. Tenemos que tener el generador ya en producción y conectado a la red. Como vemos, estamos produciendo unos 171 kilovatios. Está con un viento bajo de unos 6 metros por segundo, que hace que se use el generador pequeño, conectado con 6 polos, el de jaula de ardilla. Vemos aquí el ángulo del pitch, vemos la potencia que estamos generando, vemos que está en producción, por tanto ya está el bypass activado. Vemos aquí la secuencia de arranque que ya hemos visto antes, cómo ha ido subiendo la potencia, las revoluciones por minuto del generador hasta 1000. Vemos cómo está la dirección de la nacelle y la dirección del viento, casi a cero, alineados, y vemos el viento que hay ahora mismo efectivo y el que tenemos de 6 metros por segundo. Vamos a tener que subir el viento para que se produzca el cambio en la conexión del generador a 4 polos, el generador grande. El valor mínimo para este generador es de unos 6,6 metros por segundo. Vamos a aumentar el viento, por ejemplo, hasta unos 12. Vemos cómo se cambian las señales en el registrador, como hay un cambio de pitch. Conforme aumenta el viento, aumenta la potencia generada hasta que el viento lo supera los 6,6. Y ya vemos aquí que como supera ese valor, el controlador inicia la operación de cambio de conexión del generador y pasa la conexión de 6 polos a 4 polos. Ya vemos que está conectado el generador grande. Y la potencia, vemos que está en unos 1066 kilovatios. Para poder hacer esta operación hay que desconectar el generador de la red, cambia el pitch como hemos visto aquí, ha quitado el desconector de la red, hemos visto que el bypass se ha quitado, entonces el pitch cambia el pitch como hemos dicho, de forma que baja la potencia generada y desactiva el bypass. En este momento la velocidad de giro del eje, como vemos, cae por debajo de la velocidad de sincronismo de 1000, del eje del generador pequeño de 1000 revoluciones por minuto, y aquí se realiza el cambio al generador grande. Ahora el generador comienza la operación de conexión a la red, que es lo que hemos visto, está justo aquí encima, la conexión y desconexión. Vemos cómo cambia el pitch de forma que extrae más par mecánico del viento. Vemos cómo lo lleva a cero durante esos instantes. Y vemos cómo acelera el tren de potencia y cuando llega a una velocidad del generador se aproxima a la de sincronismo, la de 1500 revoluciones por minuto para el generador grande, se produce la conexión progresiva de los triristores para terminar activando el bypass. Vemos cómo lo desconecta aquí a cero, hemos visto, lo vuelve a conectar, cambia el pitch para tener más potencia y vemos que conecta el generador grande. Primero triristores y después el bypass en esta zona. Todo esto en el cambio de viento que vemos aquí abajo. Vemos que el viento ha aumentado en este sinóptico, el ancho. Vemos que el generador grande está activado y el bypass también con los triristores. Hemos cambiado las revoluciones por minuto de salida. Hemos visto que el factor de potencia ahora mismo está en 0,89 y la potencia en 1066. Podemos hacer el cambio a la inversa y pasar del generador grande al pequeño. Para ello tenemos que reducir la velocidad del viento por debajo de la mínima que le corresponde al generador grande, 6,2. Por ejemplo, vamos a bajar otra vez a los 6.
Nos situamos en la casilla del viento, volvemos a bajar a los 6 y vemos cómo hace los cambios de nuevo, pero en sentido inverso. Vemos en el registrador. Primero se produce el cambio del pitch, como lo vemos ahora, para bajar la potencia obtenida y seguidamente se procede a la desconexión de red, el cutout. Otra vez. Vemos aquí cómo vuelve a generar potencia cero. Una vez se ha producido la desconexión, se produce el cambio del tipo de conexión del generador de 4 polos, el grande, al pequeño, el 6 polos. Vemos que el valor de pitch hace que se produzca la desaceleración del tren de potencia hasta la velocidad de giro del generador cae por debajo de la velocidad del sincronismo, de 1000 revoluciones por minuto. Vemos otra vez cómo se ha desconectado, cómo cambia el pitch para realizar la desconexión con una bajada de viento, y a partir de ese momento seguirá el proceso de conexión, CAT-IN, como vuelve a desconectar el bypass, conecta otra vez tiristores y vuelve a activar el bypass, y vemos como la potencia generada es de unos 171 como estaba antes con el generador pequeño.